tiempo 44:40. Oviedo que llega de pierna zurda, remata, de seguido le pega la pelota, 1-1 al cierre ya del juego. Vaya acción, vean. Muy buenas tardes a todos del Baúl de los Recuerdos. Les saluda Fernando Echevarría en una nueva edición de su espacio semanal Personajes del Recuerdo, donde le llevamos las anécdotas, la historia, la trayectoria y mucho más sobre un personaje destacado. Recordar a nuestros gentiles patrocinadores que hacen posible este espacio, T3D Visuals, toda la variedad multimedia en un solo espacio, lo mejor en películas, series, canales nacionales, eventos deportivos y más. Compruebe por usted mismo la variedad solicitándolo al 5031-2954. Tinis Bakery, panadería y repostería 100% artesanal. Contamos con especialidades en pan de ajo, pan de mantequilla, pan alemán, repostería como alfajores, cheesecake, torta chilena y más. Visítenos en nuestras redes sociales. Contamos con servicio express en las áreas de Puriscal, Santana, Escazú y Ciudad Colón. Lindsay Tattoo Spa, un lugar para consentirte donde convertimos tus ideas en verdaderas obras de arte. Solicita tu cotización al 63825738 y solicite también la opción del canje. Gracias a Villatiti Eventos, un lugar rodeado de naturaleza para sus eventos como fue fiestas, 15 años, bodas y mucho más a 35 minutos de la capital en Turúcares de Alajuela. Solicita información al 8554-3744 y la vaca cevichera, donde está la vaca está el sabor. Visítenos en nuestras sucursales en Puriscal, Guayabo de Mora, Ciudad Colón, Palmares, Acosta y próximamente en Santa. Hoy nos acompaña esta tarde uno de los goleadores históricos del fútbol nacional. Es un honor esta tarde contar con la presencia de Alan Oviedo. Muy buenas tardes, Alan. Buenas tardes, Fernando, y muchos saludos para toda la audiencia, ¿verdad? Creo que contento, ¿verdad? De poder estar por acá y bueno, conversar un poquito, ¿verdad? Con usted y, y bueno, que la gente también pueda saber un poquito, ¿verdad? De qué es de la vida de uno hoy en día. Sí, es Alan, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar participando acá con nosotros. Contanos un poco de dónde es nativo Alan Oviedo. Bueno, yo soy nativo del llano de Alajuela, ¿verdad? A 200 metros del estadio de Alajuela y ahí vendí empanadas, ahí cuidé carros, ahí fue donde nací, ¿verdad? Ahí vive mi mamá hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo vivo ahora ya en San Pedro, Santa Bárbara, Heredia, pero soy nativo del llano. Contanos un poco cómo fueron tus años de infancia. Bueno, sin duda alguna, ¿verdad? Pues algunas veces pues un poco difícil, ¿verdad? Porque eran otros tiempos, ¿verdad? Vivía en una familia, relativamente, pues, no puedo decir que en una pobreza extrema, ¿no? Pero éramos, ¿verdad? De una clase media en el cual, pues, era más difícil, ¿verdad? De repente, mi papá trabajaba, ¿verdad? Trabajaba bastante por traer el alimento a la casa y, bueno, muchas veces desde niño empecé a trabajar con él, entonces desde niño conocí esa parte de trabajar. Salía de la escuela y él me estaba esperando, ya sea para ir a trabajar, ¿verdad? Él se dedicaba, para que me entienda, como marido de alquiler, le llaman ahora, ¿verdad? Que hace de todo un poquito. Entonces, me tocaba ayudarle, pero sí, bueno, fueron unos tiempos también maravillosos, cuando usted podía jugar en la calle, cuando usted podía ir a una poza, cuando usted puede ir a un cafetal, ¿verdad? Cuando usted podía hacer muchas cosas que hoy en día, pues los jóvenes no tienen esa oportunidad, ¿verdad? De ir a un río. eh, Eran otros tiempos. Exactamente, tiempos muy diferentes. Y contanos cómo fueron
tus primeros contactos con el fútbol. Bueno, yo en realidad del fútbol nací al frente de la cancha del llano. Entonces, desde que tengo memoria, me acuerdo, ¿verdad? De que juego fútbol, me jengueo, y, ¿verdad? En realidad, fui de esos jugadores de canchas abiertas que llegué a primera, ¿verdad? Que jugué en tercera, en segunda, B, en segunda, ¿verdad? En todo lo que, ¿verdad? Las ligas que pueden haber del fútbol nacional, este, para poder, ¿verdad? Con esa perseverancia, porque hay que perseverar, en realidad. Eran otros tiempos más difíciles de llegar a primera, ¿verdad? Este, de ir a probar a muchos lados y que te dijeran que no también, ¿verdad? Fui a probar a Uruguay de Coronado, a San Ramón, a Sarchí, a Puntarenense, y bueno, y luego, ¿verdad? Luego de eso, de esa, como les digo, esa insistencia, eso de creer de que usted puede llegar, de que usted puede jugar, pues creo que Dios me dio la oportunidad, ¿verdad? Y la pude aprovechar, ¿verdad? Llegando a jugar primeramente en segunda división en Tarenense. Y tus inicios ya propiamente como futbolista, bueno, ahí nos estás contando, no hiciste liga menor en algún otro equipo, iniciaste directamente en segunda, lo que comentaste. Sí, o sea, sí, sí, digamos, en las ligas menores, todo lo que tiene que ver ligas menores lo jugué en el llano, con los equipos del llano, ¿verdad? Había un señor Marco Tulio Durán, ¿verdad? Y Luis Solórzano, creo que son las dos personas que ¿verdad? Me brindaron el poder estar en un equipo, ¿verdad? Hasta cierta edad, y luego ya después de ahí buscar yo ver de qué manera podía, ¿verdad? Incorporarme ya a pues a un equipo ya más profesional, ¿verdad? Decimos aquí profesional, este, eh, digamos como una segunda división. Y vos iniciaste, digámosle, de que iniciaste siendo delantero o iniciaste en otra posición, como muchos casos de personas que comentan, es que yo empecé siendo delantero y terminé siendo defensa. ¿Vos en qué posición específicamente iniciaste? Fernando, siempre, toda la vida jugué de delantero, o sea, toda la vida jugué ahí, toda la vida fui goleador, desde que me acuerdo de niño, siempre fui goleador, siempre metí goles. Mi papá, en realidad me enseñó para patear con las dos piernas, a cabecear, a hacer chilenas, siempre sacó ese rato para entrenarme, y bueno, yo creo que un día le dio frutos, ¿verdad? Eso que él hizo, y, y, y bueno, era un herediano, ¿verdad? De esos de hueso colorado, y se le cumplió el sueño, ¿verdad? De que el hijo jugara en Heredia. Y vos, bueno, vos rompiste ese estereotipo que ha existido siempre, de que el delantero centro tiene que ser así, tipo tanque, tipo tipo Javier Vicente Juancho, tipo Álvaro Saborío. Vos, de que de tamaño y todo, fuiste muy habilidoso y fuiste un auténtico romperredes. Entonces, vos rompiste con el estigma de ese típico delantero tanque de área. Sí, Fernando, acuérdate que antes, pues los jugadores pequeños nadie los quería, ¿verdad? Porque siempre querían, como tú dices, era un Evaristo Coronado, una persona ahí, ¿verdad? Ya con más, ¿verdad? Con más físico. Sin embargo, pese que era pequeño, tenía muy buen salto, hice muchos goles de cabeza. Eso era una gran ventaja, ¿verdad? Que tenía yo. Y bueno, como tú dices, uno se llega a acoplar, ¿verdad? Verdaderamente, yo podía jugar por derecha, por izquierda, porque no tenía que enganchar para centrar con zurda, se entraba con la zurda. Y si era por la derecha, se entraba con la derecha. Igual cuando me quedaba una hora la zurda, pues definía con zurda. De hecho, hice más goles con izquierda que con la derecha. Entonces, pues como te digo, es una ventaja de que yo creo que cuando llegué a segunda ya, pues
ya mi papá me había preparado, ¿verdad? Muy bien y entonces pude poner en práctica todo esto, ¿verdad? Que había aprendido. Excelente. Bueno, aquí tenemos algunos datos para compartir, para más o menos de tu carrera. Jugaste, bueno, de los que tenemos de primera división, en 1994 estuviste en Sagrada Familia. Después pasaste a Belén al 95. Después llegaste al FAS del Salvador en el 96. Después estuviste en Heredia en el 97 y en el 98, donde te consolidaste como goleador. Después estuviste en México en el Unión de Curtidores en el 99. Después en Comunicaciones de Guatemala, Tigrillos de México, la Liga Deportiva Alajuelense, Cartago. Tenemos otro regreso a Heredia y ya en tus últimas etapas en Belén nuevamente y Brujas. Es así, ¿verdad? Esos fueron más o menos los equipos que jugaste, registrando 105 goles en primera división. Sí, bueno, ahí están contados los goles nada más de aquí, ¿verdad? Costa Rica. Pues obviamente también fui goleador afuera, este, por ahí de unos 80 goles tal vez afuera, ¿verdad? Jugué como 3 años en el extranjero y bueno, me dio esa oportunidad, ¿verdad? De, de, de ayudar también a mis papás, ¿verdad? Poder hacerle su casita y algunas cosas, algunas metas y objetivos, porque el hecho de salir, pues, económicamente te va a ayudar mucho más, ¿verdad? Como yo digo, si aquí en Costa Rica en 2 años te ganas 1 millón y sales afuera y te ganas 3 millones en 2 años, entonces te estás ahorrando años de carrera. Un cambio al que fue, digamos, ya tu etapa en primera división, como mencionábamos, en Sagrada Familia. Cuando Sagrada Familia asciende a primera división, no sé si vos estabas en ese equipo o llegaste después. ¿Vos lograste el ascenso con Sagrada o te incorporaste posteriormente? Sí, bueno, cuando yo llegué a Sagrada, ¿verdad? Yo te dije que fui primeramente a Puntarenense, ¿verdad? De Puntarenense me subieron a la primera división. Estando en la primera división, ya en la pretemporada, ¿verdad? Pregunté, pregunté que si, me iban a subir el salario porque ganaba 15,000 colones en segunda. Y entonces el gerente deportivo me dijo no, que yo no había firmado de por vida porque antes se firmaba de por vida, ¿verdad? Usted echaba la chayotera, como dicen unos, ¿verdad? Echaba y entonces firmaba de por vida. Sin embargo, luego me pude desligar de ellos y sí, llegué a Sagrada Familia, pero a segunda. Y luego fuimos campeones en segunda jugando contra Puntarenense, ¿verdad? Porque el gerente deportivo en ese momento me dijo, si se quiere ir, se va, pero no le vamos a aumentar, para que sepa. Entonces me fui, ¿verdad? Dije yo, que voy a estar aquí queriendo estar en segunda, en primera división, pero ganando lo mismo que ganaba. Recuerdo que para ese tiempo había una segunda B que me daba el doble de lo que ganaba en Punta Arenas y un diario por mes, y prefería jugar ahí, ¿verdad? Entonces, pero bueno, cuando me dejaron en libertad, pude jugar en Sagrada, jugamos, sí, yo ascendí con Sagrada precisamente contra Puntarenense, ganamos la final. Un caso muy particular de esa serie, ese ascenso de Sagrada Familia. Bueno, yo soy puriscaleño, estamos grabando aquí desde Puriscal. Lo tengo muy en la mente, era un chiquillo como de 9 años cuando Sagrada Familia llegó a esa semifinal contra Puriscal y el partido no se pudo terminar porque se hizo un desmadre ahí en el estadio de Puriscal. No sé si te acuerdas de eso. Sí, sí, de hecho que fue un partido que yo hice el gol, ¿verdad? No se me olvida. No se me olvida que estaba ahí Gorgojo en las graderías y también, ¿verdad? Lo golpearon y nos quebraron todos los vidrios de la buseta donde veníamos. Sí, sí, ellos
no, no aceptaron, ¿verdad? La pérdida. Sí, fue un caso, una de las opciones que Puriscal estuvo más cerca de llegar a primera y sí, yo siendo un carajillo ahí corriendo entre el montón de piedras, el montón de golpes y todo eso, una experiencia que tengo muy en la mente. Eso ya el partido se terminó y pasaron a la final contra Puntarenense y ya lograron el ascenso a primera. Sí, sí, así fue, Fernando, exactamente. Fue una serie muy disputada, porque fuimos a Guanacasteca también a jugar y nos metieron 3-0 allá. Y en el partido de vuelta también ganamos 4-0. Y ahí fue, bueno, ¿verdad? Porque eso fue después digamos, de ir a Puriscal. Y, y, y vinimos aquí en casa y ganamos 4-0. Y fuimos a la final directamente con Puntarenense y ganamos. Le ganamos aquí y le ganamos allá. Y luego se da el logrado ascenso y ya en primera división. Qué tan complicado era, digámosle, para un equipo ahí de los barrios del sur, no está acostumbrado a estar en primera y con una cancha pequeña. ¿Cómo eran las condiciones de Sagrada ya propiamente en primera división, que al principio le había costado y creo que al final de esa temporada terminaron descendiendo? Sí, es complicado porque, ¿verdad? La parte económica, aunque llevaron varios jugadores, ¿verdad? Ya, como dicen, ¿verdad? Varios jugadores ya con experiencia. Eh, 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 este, verdaderamente, no pudimos mantenerlo, ¿verdad? No pudimos mantenerlo. Ay, Ok, y entonces, Fernando, te decía que era un poco difícil, ¿verdad? Un poco difícil con eh, cuando no tienes estadio, ¿verdad? Cuando no tienes dónde entrenar, y pues pese que el equipo estaba en primera, ¿verdad? Ciertamente había muchos faltantes, había muchas cosas. El salario lo trazaban, o sea, era un poco complicado. Yo creo que para mí, ¿verdad? Para mí, a mí me sirvió que descendieran porque yo quedé libre y me fui para Belén. Tal vez a muchos compañeros, pues obviamente que no, ni la gente de Sagrada tampoco iba a querer, pero bueno, a mí me benefició, la verdad, porque que quedé libre, ¿verdad? en ese equipo de Sagrada, bueno, recordamos algunos jugadores como Ricardo González, que estaba iniciando, como Raymond, el Chocolate Harris, que después fue compañero tuyo en México, en donde Curtidores, y ese estadio, bueno, lo que la gente decía, que el estadio Teodoro Picado era una de las canchas más complicadas de jugar, una de las canchas más difíciles para cualquier equipo. Sí, yo creo que nosotros, ¿verdad? Nosotros nos fuimos a jugar ahí al Nicolás Macís, me parece. Entonces, igual jugábamos en Nacional, en el Estadio Nacional, ¿verdad? Pero era difícil, como le digo, por no tener un lugar, ¿verdad? Exactamente donde usted puede decir, esta es la casa, porque el Teodoro Picado eh, no lo permitían jugar ahí en primera edición. Entonces, fue cuando nos prestaron el Nicolás Macís para jugar y, 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 y el Nacional, ¿verdad? Como que se turnaban ahí en algunos partidos, digamos, contra Saprissa servía ir al Nacional, pero usted sabía que se iba a llenar de morados, ¿verdad? O sea, entonces era como jugar de visita. Lo que pasa actualmente, igual, equipos que se llevan a la liga, o Saprissa, al Nacional, por cuestión de taquilla, pero saben que el 99% son liguistas o sapricistas. Sí, o sea, por eso le digo, es un poco complicado, ¿verdad? Porque en realidad yo creo que
cuando en Costa Rica pues dejen meterse algunas empresas en el fútbol, ¿verdad? Porque en el fútbol se preocupan porque, por ejemplo, porque la cervecería no entre, porque no es un buen day, pero vemos todos los días anuncios de cerveza, ¿verdad? En todo lado, ¿verdad? Entonces, yo creo que tal vez sea beneficioso ¿verdad? Para el fútbol, ¿verdad? Que vaya a llegar a algún patrocinador donde pueda ayudarles con eso. Sí, esto ha sido un tema muy complicado que ha llevado años dando vuelta y es algo ilógico también, porque en todos los grandes eventos, por ejemplo la Champions, vemos que es patrocinada por una marca de cerveza. Un mundial, el jugador más destacado recibe un premio patrocinado por una marca cervecera y solo aquí se ha dado eso. En México, vos Sí, que estuviste ahí, que la mayoría de los equipos tienen su marca cervecera en la camisa, entonces eso ha sido un tema que ahí va a seguir dando vueltas por quién sabe cuánto tiempo. sí, es complicado, por eso le digo, porque verdaderamente yo creo que le daría muy bien al fútbol, ¿verdad? Mejoraría en muchos aspectos, muchos equipos pequeños, ¿verdad? Tendrían una entrada, por decirlo así, muy buena para ayudarse. Y no solo en el fútbol, también la idea siempre ha sido eso, en girar a otros deportes. Luego dicen que por qué no salen atletas a los Juegos Olímpicos y tantas cosas así. Y es una cuestión complicada. Sí, 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 sí. O sea, en realidad yo creo que eh, por eso es que muchos equipos llegan y están un año, ¿verdad? Suben y quedan un año nada más en primera y no permanecen porque, ¿verdad? Falta de dinero, falta de comodidad, falta de alguna, de verdad, tener una cancha, donde entrenar y muchas cosas que hacen falta para el jugador. Exactamente, Dani, así es. Y bueno, ya luego de lo que hablábamos del descenso de Sagrada Familia, se da tu paso a Belén. Si nos corregís, fue Guimaraes el que te llevó a Belén y un equipo que tenía, un equipo muy competitivo, donde recordamos que estaba Juan Callazo en sus últimas épocas, estaba Machillo Ramírez, y creo que ese equipo de Belén fue el que ganó un torneo de copa en ese año. Sí, en realidad me parece que es el primer torneo de Copa que se hizo. Ganamos ese torneo de Copa. Este, creo que sin duda alguna fue un gran equipo donde Macho Zamora, por eso te digo, o sea, estaba respaldado por una gran, ¿verdad? Por una gran empresa, ¿verdad? Donde el problema no era el dinero, ¿verdad? Sino que Guima hacía ya bastante, había hablado conmigo, me había dicho, Alan, yo te quiero llevar a Saprissa, pero cuando le salió la oportunidad de Belén, me dice, bueno, vamos un año a Belén y después vamos a ver si ¿verdad? ¿Qué pasa? Y entonces yo me fui, firmé un año en Belén y bueno, hice 20 anotaciones ese año ahí en Belén. El goleador creo que hizo 26 o 28, no sé, no me acuerdo, Ronald Gómez creo que fue, y que fue con la liga. El Creo que ese siguiente año año, fue Bateas, creo que fue uno el, de los años. ajá, el siguiente año, hice 26 goles con Heredia, ¿verdad? Y fui goleador nacional. Y luego de ese paso antes de Heredia, tenemos aquí que dice, tuviste un paso por el fútbol salvadoreño, Salvador, esa fue tu primera experiencia internacional. Sí, sí, digamos, me invitaron para jugar con el FAS de El Salvador por un partido, ¿verdad? Por un partido, pero, feo, por un partido, pero, si se ganaba, pues se iba a la final, ¿verdad? Antes habían esos partidos, digamos que cuando eran decisivos había gol de oro. Yo no sé si usted se acuerda, el famoso gol de oro. Era en el Claro, claro. minuto de reposición. Y jugando el minuto de reposición, hice el gol de oro yo y ahí pasamos a la final.
terminó el partido ahí con ese gol que hice yo y, y, y entonces ya fuimos a la final y gracias a Dios pues me fue muy bien. No, bueno, ese partido fue solo esa etapa, nada más, esos partidos Sí, de series. fue ese partido, fuimos a la final con el Firpo y ganamos la final con gol de aquel estadounidense, que era tico estadounidense, que jugó en Saprissa, ¿cómo se llama? David Este, Quesada, ¿eh? David Quesada, con gol de David Quesada quedamos campeones, sí. Y ya luego Pero pasaste Herediano. sí, fue una muy linda experiencia. Sin embargo, cuando me llamaron a la selección, estando allá, el FAS me dijo que si yo me venía para la selección, ellos me desechaban. Y yo me vine porque era el sueño mío. El sueño mío como futbolista era jugar en la selección y me llamó Badu y yo me vine. Y bueno, de lo que recordamos también, bueno, en esa etapa, en la transición del FAS a Herediano, tuviste una grave lesión que te dejó varios tiempos por fuera. Y un recuerdo que tengo en ese partido de regreso, hiciste 4 goles contra Guanacasteca. Sí, contra Punta Arenas. Hice 4 goles. En el Sí, primer, una lesión, ¿verdad? Que me lesioné con la selección allá jugando en Liberia contra Chile. Una lesión de en el los primeros, ligamento. así estuviste bastante tiempo afuera y luego volviste a llegar y como dije, le llenaste el ojo a Badú y te volvió nuevamente a convocar a la selección. Sí, 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 porque venía a un ritmo muy bueno yo, o sea, estaba jugando muy bien. Y bueno, ya con Heredia, como te digo, cuando yo llegué, Listo. Continuamos. listo, listo. Listo. Bueno, nos contabas de ese paso por la selección. Bueno, de los datos que tenemos, jugaste aproximadamente 26 partidos con la selección y marcaste 7 goles. No sé si recordás cuál fue el primer gol que marcaste con la selección. Ya me escucha. Sí, ahí se oye bien, perfecto, ¿eh? Ok. Sí, en realidad, pues hice 2 goles contra Panamá, hice 2 contra Venezuela, creo que uno contra Jamaica, uno contra Estados Unidos y uno contra Guatemala. Esos fueron los Y, goles. bueno, y en ese paso también, en ese paso por Herediano, nuevamente Ahora está la figura dice de 20, dice 26 juegos, pero acuérdense que entraba a ratos, ¿verdad? No era que jugaba, tal vez completos, jugué unos 4 o 5 partidos. No, no fueron muchos, tal vez unos, no sé,
de 26, tal vez no creo que fueran, tal vez unos 10 de titular. Pero siempre es un cambio importante, siempre es un hombre, un recambio, un revulsivo muchas veces. Sí, 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 sin duda alguna. Fui campeón 2 veces con la selección en la UNCAF, ¿verdad? En Honduras y en Guatemala fuimos campeones. Y también eso que mencionábamos de ese paso herediano, nuevamente la figura de Alexandre Guimaraes, que lleva nuevamente con él a Herediano. Sí, yo llamé a Guima cuando estaba ya en El Salvador y le conté lo que estaba pasando y entonces él me dice, no, venite, yo acabo de firmar con Heredia y voy a hablar con don Isaac y para que juegues con nosotros. Y al domingo me estaban presentando en Heredia. Exacto, bueno, y volviendo con el tema de la selección, esa eliminatoria rumbo a Francia 98, había un buen equipo que fue la base posteriormente para la buena eliminatoria que se hizo al 2002. ¿Qué pensás vos que hizo falta en ese equipo para dar ese paso de llegar al Mundial? Y hay muchas cosas porque, ¿verdad? Empezando desde la gerencia, se cambió de presidente, se cambió 3 veces de entrenador. Perdimos afuera en todo lado, perdimos en Canadá, en Jamaica, en Salvador, perdimos en Estados Unidos, o sea, en todo lado perdimos, solo en México que se empató el 3-3, Y ya era muy ¿verdad? tarde, ya Y cuesta sí, arriba. o sea, eh, 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 yo digo que hombre por hombre, para mí es una de las mejores selecciones que han habido, ¿verdad? Sin embargo, no había conjunto, o sea, creo que estaba muy dividido el equipo, o sea, en realidad había división. Y tantos cambios, digamos, de entrenador, unos vienen con una ideología, otros vienen con otra táctica y en la última etapa, más que todo, con el último entrenador con el que se llegó el 3-3, hubo mucha polémica en todo ese lapso que él estuvo, entonces pienso yo que todas esas situaciones dieron al traste ahí con el resultado que se dio al final de la no clasificación al mundial. Sí, creo que, como le digo, de ahí, cuando algo está mal gerencialmente, ¿verdad? Empieza desde ahí, de ahí se va, ¿verdad? Se va a notar, ¿verdad? A la hora como dicen, a la hora ya de jugar, ¿verdad? Había muchas cosas que no estaban bien, había muchos jugadores divididos, la selección estaba dividida, muchos jugadores influían mucho en la selección con los directores técnicos, ¿verdad? Entonces, era complicado. Así es, y bueno, ya posteriormente, igual para el proceso eliminatorio siguiente, igual todo empezó cuesta arriba, se estuvo a punto de quedar fuera en una eliminatoria contra Guatemala, que se tuvo que ir a un repechaje, se perdió en Barbados y siempre fue complicado, ya después sobre la marcha que se enderezó el camino, pero siempre han habido esas situaciones complicadas. Siempre, siempre han habido esas situaciones, yo creo que han sido muy difíciles, o sea, yo creo que el jugador debe entender, ¿verdad? Que sí, o sea, que es complicado, ¿verdad? Hubo mucha improvisación y creo que eso nos llevó a eso, ¿verdad? Sin embargo, aún así todavía tuvimos, ¿verdad? Chance de ir, se perdieron algunas oportunidades. De hecho, el equipo que termina clasificando es Jamaica, que la diferencia sobre Costa Rica fue únicamente un punto y Jamaica había empezado la eliminatoria perdiendo 6-0 contra México en el Azteca, entonces al final no fue Y ahí tanto es que la por eso le digo, si nosotros hubiéramos empatado, por lo menos en Jamaica, hubiéramos que ir al Mundial. de hecho se perdió en Canadá, que era el equipo que quedó de último y que no le había ganado a nadie. Solo nos ganó a nosotros, por eso le digo. Entonces, todo quedó para el último partido contra Salvador. No sé si se acuerda, ¿verdad? Entonces, es donde ahí la gente se acuerda de que la gente dice, Alan, pero usted tuvo para meter el gol. Le digo, sí, no es que uno no quiere meter el gol. Digo, uno hubiera querido hacerlo,
pero bueno, no se dio y punto, ¿verdad? Son cuestiones del fútbol. Sin embargo, la gente, ¿verdad? Siempre, sí, siempre se va a acordar de lo no tan bueno, ¿verdad? Y no solo eso, bueno, por ahí hay un video también del recordado Pilo Bando, de inmediato a lo malo que fue. No sé si lo viste por ahí un video de Pilo diciendo, "Qué árbitro más malísimo, por Dios". Ajá, no, no lo he visto yo, en realidad. Sí, arbitraje pésimo. Y ese equipo de El Salvador que había traído prácticamente un equipo de Naciones Unidas, había traído brasileños, argentinos, y ese equipo de El Salvador estaba Oh, Nelson de Melo. sí, yo creo, por eso le digo, o sea, es que se juntaron muchas cosas, ¿verdad? Hubieron, en realidad, eh, yo creo que no se ha hablado de eso, pero sí había mucha división entre los jugadores, ¿verdad? Básicamente los de Saprissa y la liga, había mucha división. Exactamente, y a pesar de los momentos, digamos, no solo eso en esa época, sino ahora, aún en los momentos de gloria, en los momentos más destacados, sigue pasando, pues, las noticias que has escuchado, de todos los rumores, de las cosas que se llevaron a juicio y todo eso, entonces no es solo en esa época, ha sido de siempre. Sí, no, y como te digo, o sea, son cosas complicadas, entiende que verdaderamente, al menos con estos muchachos y con Pinto que tuvieron ¿verdad? Estas situaciones y este señor era muy incómodo, yo lo tuve en la liga y era una persona muy incómoda. Entonces sí, todo lo que han dicho ahí, no solo vos lo decís, muchos futbolistas que han estado con él han manifestado la misma situación. Sí, Y por ya vos, supuesto, muchos lo han externado, pero es una verdad, este señor, y lo que ellos dicen de él es verdad, o sea, ¿qué le puedo decir yo? ¿Verdad? Si este señor era incómodo en la liga, imagínate ahí en la selección. sí, y bueno, continuando ya en tu carrera propiamente, cuando ya te fuiste a México, a la Unión de Curtidores, que te fuiste con Machón Madrigal y Raymond el Chocolate Harris, que lograron el ascenso, lo que llamaban México, creo que era la primera a la Liga Mexicana. ¿Cómo fue esa etapa, esa experiencia? Fue una muy buena experiencia, o sea, creo que, como te digo, en realidad, los primeros 6 meses nos costó bastante, pero después ya en el segundo ya nos pudimos acomodar y ahí fue cuando, ¿verdad? Cuando empezó el equipo a subir de nivel hasta que llegamos a la final. Y vos fuiste igual el goleador del equipo y un artífice de que se lograra ese ascenso. Sí, claro, sí, hice 4 goles en la final. No me recuerdo, me corregí, creo que fue contra Celaya esa final, uno de los equipos tradicionales de México. Esa final fue contra Yucatán. Yucatán era así, estos equipos, hay varios equipos tradicionales en lo que son ascensos, como Celaya, Veracruz, todos esos equipos conocidos. Sí, en realidad, pues, eran muchos equipos, o sea, pues, casi que cada equipo de primera tenía un equipo de primera A. Sí, ahora eso ha cambiado, ahora en México, hace tiempo, desde antes de la pandemia, ya no hay ascensos ni descensos, todo eso ha cambiado totalmente. Sí, pues eso le digo, eso es ya la manera en cómo ellos lo manejan, ¿verdad? Porque es un negocio, es un negocio. Y ya bueno, a lo que más o menos hemos visto, ya cuando lograste el ascenso con el equipo, creo que hubieron algunos problemas y creo que no pudiste llegar a la liga, a la
como es, como le llaman ahora la Liga MX, ya la primera división de México. Hubieron unos cuantos inconvenientes y no sé qué pasó y creo que saliste del equipo. Sí, yo no quise ir al draft, no sabía nada del draft, no sabía nada. En realidad no sabía nada del draft, entonces no fui al draft, pero me vine para Comunicaciones de Guatemala. Y eso, tus otros compatriotas que te acompañaban, Machón, ellos sí quisieron seguir en el equipo. Sí. Alexander continuó ahí, no sé, y creo que Raymond también, ya estuvieron ahí un tiempo más. Y ya luego tu paso por el Naciones, que en ese momento estaba lleno de ticos ese momento. Y no solo, digámosle, ahora la gente menosprecia a la gente, los jugadores que llegan a Guatemala, que dicen, son los jugadores que no tenían mucho nivel para selección o así, pero en ese momento en Guatemala estaban los mejores jugadores seleccionables como Ronald González, Fonseca, vos, o sea, eran jugadores en ese momento, sí, la base de la selección era de prácticamente el fútbol de Guatemala. Sí, sí, creo que había muy buen, era como una selección ese equipo de Comunicaciones. O sea, ahí estaba Rolando Fonseca, este, eh, Floyd Guthrie, estaba Mauricio Solís, estaba estaba Mauricio Wright, estaba también Ronald González, estaba algunos ¿verdad? Jugadores, eh, estaba yo y creo que habían otros hondureños también, habían varios, o sea, se permitía como más de 5 o 6 extranjeros. Sí, era una selección centroamericana. Otro que estaba ahí, que también creo que fue compañero tuyo en Belén, Sergio, el Nene Morales. Sergio Morales empezó, sí, estaba ahí, pero creo que era en el Chelajú, me parece. Sí, en ese momento o sea, la mayoría de los jugadores casi no salían a la MLS ni a esas ligas donde salen ahora, sino la gran parte, el grueso de la selección estaba principalmente en Comunicación, que era un equipo muy poderoso en esa época. Sí, era muy poderoso. Era un equipo económicamente muy bueno. De hecho, yo llegué a ganar más ahí que en México. Madre, Teo. Ujú. Y no sé, ahí nos puedes contar un poco cómo fue esa experiencia en ese equipo, uno de los grandes de Centroamérica. Este, sí, creo que no duré mucho, estuve como unos 3 meses, ¿verdad? Porque echaron a Guima, entonces cuando echaron a Guima yo decidí irme, no me quise quedar. Ellos me dijeron que me quedara, pero yo no me quise quedar. Y ya luego de tu salida de comunicaciones, a ver si es así, pasaste nuevamente, creo que a la segunda A, primera A de México, a los Tigrillos, o hubo un regreso antes a Herediano en ese lapso. No, no, luego de eso, pasé este, a Tigrillos, como dice, y luego vine para jugar con la liga. Esta otra etapa de la liga, recuerdo cuando te presentaron a vos y a Mauricio Solís en esa misma noche. Sí, en realidad, como le digo, muy contento, porque era un sueño, pues, de niño. Yo nací ahí, a 100 metros del estadio, en la liga. Desde niño, pues, tenía esas ganas de jugar con la liga. Ya luego, cuando uno está ahí, pues, ya, como dicen, se le pasa, pero, ¿verdad? En realidad, sí tuve la oportunidad de estar ahí. Fuiste en esa etapa y ganaste un torneo centroamericano también. Sí, sí. Verdaderamente salía una muy buena planilla, hombre por hombre, era una muy de las mejores que yo estaba en Costa Rica.
un equipo que dominaba y bueno, tal vez te haya costado un poco porque era mucha competencia que había, nada más las clases de figuras que habían, Fonseca, Misu, y habían muchos delanteros en una misma posición. Pienso yo que tal vez esa parte no te hayas consolidado tantísimo en esa etapa de la liga. Sí, sí, sin embargo con Fariña, bueno, el tiempo que estuve, los primeros 6 meses, jugué bastante con Fariña. Luego llegó Pinto y ahí ya fue cuando, ¿verdad? Empezamos a tener algunos roces y muy difícil porque me mandó como unos 12 partidos o 11 partidos a la gradería. Y alrededor en ese, más o menos aproximadamente lo que contabilizábamos acá, unos 9 goles marcaste con la liga. Sí, en realidad fueron como 14 goles, me parece, en todo el tiempo que estuve ahí, me parece. No sé exactamente, no me acuerdo la cantidad, pero como unos 14 me parece. Y vos pensás, digámosle, que todo esto, digámosle, lo que se vino después con la selección y esa falta de ritmo, esas situaciones que mencionabas con Pinto y todo eso que te marginó un poco, piensa que eso te cortó un poco el paso por la selección porque aún estabas con todo el potencial, tenías mucho chance para pelear por un campo en la selección, lo que se vino después, esa clasificación histórica. Sí, es que el problema para pelear algo en la selección hay que estar jugando, Mm. ¿verdad? Yo no estaba jugando en la liga en ese momento, entonces era un poco difícil. Y ya luego de esta salida de la liga, pasaste a Cartago. Hacia Cartago, me fui con Claudio Cicia, nos fuimos juntos, estábamos juntos ahí en Alajuela y nos fuimos para Cartago. Y la verdad es que nos fue muy bien, en realidad nos fue muy bien. Claudio, esa temporada que fuimos, hizo como 40 goles. Que empató el récord de Errol Daniels en una sola temporada. Bueno, eso sí es una discusión, porque hay unos que dicen que Errol Daniels hizo 42, otros que 41. Eso ha sido una disputa siempre, que no se han logrado poner de acuerdo, pero sí, en una sola temporada Claudio hizo 41 goles ese año. Sí, yo me lesioné esa temporada los últimos 8 partidos y en los últimos 8 no hizo ni un solo gol Claudio, porque le hubiera pasado. Hubiera sido histórico. Y ese equipo de Cartago era un buen plantel también. De hecho, estuvo uno de los equipos que estuvo más cerca de romper esa racha de tantos años sin ser campeón. Le pudo haber alcanzado para haber llegado a la final contra la Liga. Tenía un muy buen cuadro. Sí, lo que pasa es que la liga tenía un muy buen cuadro, ¿verdad? En ese momento la liga tenía muy buen cuadro. Y pero yo creo que nos faltó poco, nos faltó poco. Sí, estuvieron a pocos puntos de alcanzar a la Liga. Igual perdieron partidos que siempre ha pasado. La tónica de Cartago, que de los últimos, antes de romper esa racha de tantos años sin ser campeón, que hacía partidos buenos y un pronto a otro perdía con el último y cosas que pasaban siempre, dejaba puntos ir, así como decimos, ingraciamente. Sí, 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 pasaron algunas cosas ahí, las cuales, ¿verdad? Como le digo, se salen de las manos de uno, pero yo tuve una lesión de menisco y tuvieron que operarme, pues, sí, sí estuvo complicado. Y ya luego, nuevamente, estás a un equipo de tus inicios, como fue Betín, que venía viendo también en esa época, primera división. Sí, de Cartago pasé nuevamente a Heredia, ¿verdad? Y luego de Heredia pasé a Punta Arenas y de Punta Arenas a Belén. Yo en Punta Arenas, eso no sé si fue el cambio que hubo en esa época de Santa Bárbara, que vendió la franquicia a Punta Arenas, que ven algunos jugadores como Giovanni Jara, como vos, que después los terminaron quitando con el cambio de mandos. Sí, 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 en realidad, como le digo, yo me fui antes de que terminara la temporada, como faltando un par de meses, una cosa así. Tu carrera futbolística, ¿cómo la puedes describir vos?
a criterio personal? Bueno, yo lo que puedo decir es que Dios me permitió hacer más de lo que yo pensé algún día, ¿verdad? Poder llegar a tener. Solo el hecho de pasar los 100 goles en Costa Rica, para mí ya es un privilegio estar ahí, entre los mejores, estar, si usted ve los libros de la federación, los libros del Club Sport Herediano, pues siempre es algo, ¿verdad? Y entonces estoy muy agradecido por eso. Y que, bueno, ya después de que te retiraste, que continuó de la vida de Alan Oviedo. Pues no, y continúo mi vida y como te digo, yo me dedico a las remodelaciones, aunque estoy ya poco, ¿verdad? Ya trabajando poco en lo que es remodelaciones y esas cosas. ¿Verdad? Hoy en día, Dios cambió mi vida y bueno, le sirvo al Señor y ¿verdad? Soy cristiano y bueno, mi vida ha cambiado, ¿verdad? Ha dado un giro de 120 grados en el cual, de ahí, ha sido maravilloso, en realidad. Yo creo que de las cosas mejores que pudo permitirme Dios, ¿verdad? Vivir es esta etapa que estoy viviendo. Excelente. ¿Y vos qué sentís a ti? Igual a título personal, ¿qué sentís que te quedó a vos debiendo el fútbol? No, 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 a mí no me quedó viendo nada. Yo creo que, como te digo, Dios me permitió hacer muchas cosas que más bien, no pensé yo que podía llegar a lograr. ¿Y quién fue para vos el mejor jugador con el que compartiste equipo? Bueno, yo compartí equipo con Clever Ponce y me parece que Clever Ponce para mí, ¿verdad? Junto con Wilmer López, de los mejores jugadores. Y a la par de cuál otro jugador te hubiera gustado a ver jugar. Este, pues no, yo creo que, ¿verdad? En la selección pude jugar con muchos de los nacionales, ¿verdad? Tuve la oportunidad de jugar con el Mágico González en el FAS, un gran jugador también, yo creo que un gran ídolo del fútbol salvadoreño. Uno de los jugadores legendarios, alabado por Maradona y todo. Si hubiera algo en el fútbol de lo que te arrepentirías, ¿qué sería? En el fútbol, pues no, yo creo que estoy contento, como te digo, no, no, no me arrepiento de nada, o sea, creo que hice lo que tenía que hacer en el momento que lo tuve que hacer y bueno, las demás cosas son cosas que pasan, ¿verdad? Que son circunstancias que se dan en un partido, ¿verdad? Como que puedas meter un gol y de repente no lo metas, ¿verdad? O que puedas, ¿verdad? Meter un penal y no meterlo, o sea, es parte del juego, es parte de estar ahí. Si no estuviera ahí, pues no, ¿verdad? No lo votaría, o si no estuviera ahí, no podría meter un penal o meter un gol. Yo creo que son parte del juego y eso se trata del juego, ¿verdad? De eso es el fútbol. Hay momentos que no siempre se gana, como todo en la vida. Exactamente, hasta los más grandes de la historia han fallado. ¿Recordás a Platini y a Roberto Baggio en ese tiro que todavía se lo siguen achacando y lo sigue acompañando ese fallo en el Mundial de Estados Unidos? Entonces eso es parte del juego, se gana o se pierde a veces. Sí, 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 eso es lo que sucede y bueno, como te digo, y para votarlo hay que estar ahí, para meterlo hay que estar ahí. Entonces Dios me dio la oportunidad de estar ahí y estoy agradecido por eso. Solo por eso es maravilloso el fútbol, ¿verdad? Poder estar ahí. Exactamente, y de muchos tratan de llegar, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entre tanto, imagino que en la época que empezabas había muchísimas opciones, mucha competencia y vos lograste consolidar, llegar hasta donde pudiste llegar.
Sí, tuve la oportunidad de jugar con muchos jugadores, de ir a una Copa de Oro, a 2 Copas de Oro, a una Copa América, ¿verdad? Donde tengo fotos con Ronaldo, Romario, donde tengo la camisa de Roberto Carlos de Brasil, o sea, son muchas cosas que el fútbol, ¿verdad? Me permitió vivir hermosas. Y de no haber sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser? Sí, ¿verdad? No, no, creo que todo lo he logrado y, pero si no hubiera jugado fútbol, tal vez, digamos, me hubiera dedicado un poco más a lo que es la construcción de casas y todas estas cosas. Todo eso lo traías igual, como el fútbol, eso ya lo traías igual en la sangre. Ya lo traía porque mi papá sí me lo inculcó y entonces siempre me ha gustado la construcción, sí. Y de acuerdo a lo que ves en el fútbol actual, para vos, ¿quién es el mejor jugador del ámbito nacional y tal vez del ámbito mundial? Para vos, ¿quién es el mejor? Bueno, hey, nacional está un poco difícil, pero bueno, creo que me parece que Keylor Navas ha hecho las cosas muy bien, ¿verdad? Últimamente. Nos ha representado ¿verdad? Como ese estandarte de Costa Rica en algunos países. Creo que ¿verdad? Hay jugadores como Manfred Ugalde que está jugando muy bien, que es delantero, ¿verdad? Y afuera, pues de ahí, en realidad, eh, yo creo que Mbappé y Vinicius vienen haciendo las cosas muy bien. Exacto, y no sé si tal vez nos puedes hablar un poco de qué, hombre, en el plano futbolístico, el futbolista se acostumbra a un estilo de vida, a estar tranquilo, a una situación cómoda, y cómo es la vida de un futbolista ya luego del retiro. Sí, es muy complicado porque uno piensa que está todavía, ¿verdad? Ganando. Cuando usted sale del fútbol, que está ganando ese dinero, digamos, que gana cuando está jugando, ¿verdad? Y sin embargo, hay momentos que, ¿verdad? Si usted no es ordenado, ¿verdad? Alan Oviedo no era muy ordenado. Entonces, ¿verdad? Todo eso te afecta. Pero bueno, yo creo que todo lo que sucede en tu vida es un aprendizaje, ¿verdad? Todos los días aprendemos algo nuevo y bueno, muchos de los jugadores de fútbol, yo digo que deberían aprender, ¿verdad? A ser buenos administradores de lo que tienen, porque cuando salimos es complicado, es muy diferente. Hay que, como dicen, hay que reinventarse nuevamente. Sí, sí, así es. No sé si nos puedes contar alguna anécdota curiosa, alguna anécdota graciosa en tu etapa de futbolista. Y ahí, pues anécdotas siempre hay, ¿verdad? O sea, yo creo que, sin embargo, ¿verdad? Una que recuerdo es cuando llegué la segunda vez al Club Sport Herediano, Macho Mora me preguntó que si alguna vez había sido campeón y creo que él sabía perfectamente quién era yo, ¿verdad? Sin embargo, no sé cuál fue la intención de él de preguntarme eso. Fue con otra persona de las cuales tampoco jugué, no jugué con él, ¿verdad? Era un poco difícil. Sí, son cosas que pasan y bueno, todo niño, por ejemplo, siempre tiene un sueño de jugar con algún equipo, y hombre, que es un aficionado, pero vos de niño tenías alguna afición particular, algún equipo o sobre la marcha te hiciste aficionado a tal equipo. ¿Cómo fue tu arraigo con? No, no, siempre, como te dije yo, nací ahí a 100 metros del estadio de la liga y siempre fui a ver la liga desde niño, siempre quería jugar ahí. Pero una vez que jugué ahí, pues ya todo cambió porque todo lo vi diferente. Más bien, vivo agradecido con los heredianos, es el equipo ¿verdad? Que, que, que me abrió las puertas, siempre me trataron bien y fue donde mejor jugué, donde mejor hice las cosas. Y me identifico mucho, ¿verdad? Con, con, con Heredia, me identifico mucho.
mis hijos son heredianos, ¿verdad? Y así, o sea, creo que, que, que ha sido, pues esa parte, ya veo el fútbol hoy en día muy diferente, ya no soy exactamente que voy a uno, voy a otro, no, me Ya, gusta ver el fútbol. ya para ir cerrando ya esta conversación, no sé si nos puedes brindar un mensaje de cierre para toda la audiencia. Y no, bendecirles, bendecir sus vidas, sus casas, las familias. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Es bueno que busquen de Dios, que se acerquen al Señor, que confíen en el Señor, porque como te digo, estamos viviendo tiempos muy difíciles en los cuales el ser humano, ¿verdad? Como así, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, se está exterminando solo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio y por querer compartir toda tu trayectoria futbolística con nosotros por acá. Ha sido un honor y un placer compartir con vos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Bueno, amigos, de esta manera estamos poniendo fin a esta nueva emisión de su espacio Personajes del Recuerdo. Los esperamos la próxima semana con un nuevo invitado, más anécdotas, más historias que les traemos aquí gracias a T3D Visuals, Tini Bakery, Villa Titi Eventos, La Vaca Cevichera y Lindsay Tattoo y Spa. Nos vemos en una próxima edición.